Entonces, les estaba contando la vez pasada, sí, que nuestro curso de física de las ondas está distribuido como en la primera parte del contenido para trabajar los temas de termodinámica, ¿cierto? Entonces, como que aquí es donde va a estar la información importantísima para que usted también se vaya guiando con esto. Entonces, en la primera partecita va a encontrar el cronograma, bien importante como para que usted vaya viendo clase a clase los temas que vamos a ir abordando, ¿cierto? O al menos como para que tenga la información de lo que se va a ir evaluando en cada unidad, ¿sí o qué? Por ejemplo, esta vaina dice que en el primer contenido de evaluación, aquí está lo que le estaba diciendo de la partecita introductoria de termodinámica, que va a estar enfocada pues a definir las variables termodinámicas, las variables de transferencia y a enfocar todas estas variables en gases ideales para aplicarlo a procesos termodinámicos. Listo, entonces esta es como la parte introductoria que nosotros vamos a ver en estas primeritas semanas de termodinámica y esa partecita nosotros la vamos a estudiar de este libro guía de termo. Entonces acá en el libro guía de termo que me gusta el CIARS, usted puede pues como encontrar esos contenidos. Ellos están distribuidos a lo largo pues de todo este primer volumen, sí, o que si usted se pone a pillar esta vuelta acá, aquí hay un montón de información y en realidad lo de fluidos está por aquí en el capítulo 14, lo de temperatura y calor está en el capítulo 17, aquí está toda la vaina de los calores específicos de la expansión, la compresión y aquí en el 19 ya sí está como la aplicación de la primera ley de la termodinámica a los procesos termodinámicos. Listo, entonces por eso es que aquí les coloco que a nosotros nos interesa enfocarnos en alcanzar los objetivos de este capítulo 19, que usted sepa enfrentarse a aplicaciones como los que hay acá, ¿cierto? De ciclos, procesos termodinámicos, que usted básicamente pues comprenda cómo se dan los intercambios de energía, ¿sí? O cómo se dan las formas en las que se transforma pues ¿qué cosa? La energía, ¿sí o qué? Y básicamente pues enfocada solamente a procesos sin disipación, ¿sí o qué? No vamos hasta la segunda ley de la termodinámica. Y luego, después de ver esa parte introductoria de termo, entonces se viene la diversión en las ondas. Entonces aquí ya empieza de esta ecuación de onda para abajo, empieza el segundo libro guía, ¿cierto? Que es este poderosísimo libro de física de las ondas de Héctor Alzate. Listo, es súper lindo, súper hermoso. Y ahí vamos a estar estudiando ya todo el contenido de onda. Primero vamos a arrancar obviamente pues como con los conceptos básicos de las ondas, que las representa, ¿cierto? La ecuación que las representa, la solución matemática de esa ecuación, cuáles son las periodicidades que representan a una onda. Vamos a estudiar las onditas en cuerdas, barras, fluidos. Entonces por acá va a haber una partecita súper importante en la que vamos a aplicar esos conceptos básicos de termodinámica, porque cuando hablamos de el sonido, las ondas presentan una dependencia con la temperatura, entonces ahí hay que utilizar aproximaciones que se aprenden aquí arriba, ¿cierto? La aproximación adiabática, esta vaina de la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, esas dos aproximaciones las utilizamos acá para poder hablar del sonido. Y luego ya vamos a hablar de cómo se dan las aplicaciones a sistemas un poquito pues como más de la vida real, donde las cuerdas se encuentran unidas a un medio, entonces se presentan condiciones de continuidad, ¿cierto? Entonces ahí se presentan unos fenómenos de reflexión y transmisión. Entonces todo esto que hay hasta este pedacito de nivel de intensidad y energía sería como el contenido de evaluación del primer examen. Es un poquito largo, es el más cargado pues por tener esta parte introductoria de termo y está programado para esta semana. Entonces, como nuestro curso es miércoles, viernes, los exámenes serán los viernes. Yo les estoy avisando 8 días antes y logro conseguir pues la disposición del salón porque nuestros exámenes son de carácter presencial, ¿cierto? Entonces yo les aviso pues como el examen que nos corresponde para la presentación del examen, el salón, perdón, que nos corresponde para la presentación del examen. Y en las
en la preparación más bien del examen, nosotros vamos a ir abordando clases, y o que vemos teoría, hacemos ejercicio, vemos clase, hacemos ejercicios, como para no dejarlos para el último día como tal. ¿Listo? Entonces acá están ya todos los otros contenidos de las ondas. De acá para abajo ya nos quedamos centraditos en el libro de Héctor Alzate de Física de las Ondas, porque vamos a estudiar diferentes tipos de ondas, ¿cierto? Las mecánicas, que luego vemos, pues la idea es en el primer capítulo que usted comprenda claramente qué significa una onda mecánica. Luego en el segundo capítulo nos vamos a estudiar más profundamente el sonido en el efecto Doppler, y ya luego abandonamos las ondas mecánicas y nos ponemos a estudiar las ondas electromagnéticas. Entonces en el segundo examen van todas las definiciones de las nuevas ondas que vamos a estudiar, y en el tercer examen empiezan las aplicaciones de esas ondas. Entonces las ondas electromagnéticas también presentan reflexión y transmisión, poseen aplicaciones todas poderosas en fibras ópticas, ¿cierto? También en lentes, en los polarizadores, en las gafas que corrigen problemas asociados a la miopía y a la hipermetropía. Entonces esas aplicaciones las estudiamos aquí en el tercer examen. Y también seguimos estudiando las ondas electromagnéticas en el cuarto examen, analizando los conceptos de la interferencia y la difracción, ¿cierto? Estos conceptos son todos poderosos porque dieron paso a la física moderna. Entonces acá también seguimos dando aplicaciones de la superposición de las ondas electromagnéticas. Entonces todos estos serían como nuestros contenidos de evaluación. Son 4 exámenes. Cada examen es del 25% presencial, entonces se les estará comunicando el salón en el cual nosotros nos vamos a ver para presentar pues estos examencitos, y estos son los libros guías. Obviamente, pues si usted tiene otro libro favorito para estudiar el curso, lo puede hacer, sí, o que si le gusta más bien en vez del Sears, el Serway, también lo puede hacer. Yo les voy a ir como más o menos explicando cuál es la diferencia en la notación respecto, por ejemplo, a la definición del trabajo y a la forma en la que se construye la conservación de la energía en la primera ley de la termodinámica, que simplemente pues como es una diferencia de un signo, así. Pero si usted quiere estudiar de ese libro, obviamente también se puede, sí, o que todos los libros traen lo mismo, solo que con diferente notación, y también lo mismo para las ondas. No quiere decir pues como que, es que usted se va a casar solamente con el libro de Héctor Alzate, no, de hecho en el libro de Sears and Zemansky y el otro de Serway también está la partecita de ondas, solo que está con una notación pues como diferente. Nosotros vamos a definir nuestra función de onda con una letra griega y ellos simplemente la llaman Y, pero pues todas las vainas son lo mismo. Yo había visto. Vean, por ejemplo, aquí la partecita de ondas está antes de las ondas de sonido. Vean, por ejemplo, aquí antes de termodinámica y toda esa vuelta, ellos ya empiezan a definir las ondas mecánicas, el sonido. Acá en el oído entra pues la vuelta como de de los decibeles, del nivel de intensidad. Entonces, todo usted lo puede estudiar de otros libros, no necesariamente tiene que casarse con estos pues como de referencia. Pero estos sí van a ser muy importantes porque yo voy a decirle, listo, vea, hagamos un ejercicio, esos estándar que a usted le gusta, como tipo parcial, que tenga de todo con todo y de todos los temas y mezclado y así súper poderoso. Entonces yo le digo, no, es que mira, en el Alzate hay un ejercicio súper recontratípico de cuerdas compuestas. Entonces usted lo tiene que hacer como para que vea pues cómo se estudia esa cuerda compuesta como tal, listo. Pero de todas formas, muy probablemente ese ejercicio esté presentado de una forma muy diferente en los otros libros como tal. Ustedes también pueden seguir los otros libros si así lo quieren. Listo. Entonces ese sería nuestro contenido de evaluación. Para eso es para lo que necesitamos prepararnos. Sí, ok, yo voy a hacer como una guía que los va a llevar más o menos por ese camino de una forma más sencilla y divertida. Sí, o que va a tratar de hacerles muy entendibles, comestibles, no sé, trabajables, todos estos temitas para que usted se anime a estudiarlos. Listo.
La recomendación, obviamente, sí o que es que usted haga una lectura previa, si le da el tiempecito, que coja todas estas vueltas y que, listo, entonces yo ya vi un curso de termo, entonces voy a darle una repasadita a estas vainas, igual eso es lo que va a ir haciendo la profe en cada una de sus clases, para que cuando lleguemos a las clasecitas en donde hay que hacer ejercicios, se pueda participar bastante de ellas, sí o que y usted haga los cálculos. Bueno, entonces que la recomendación es trabajar en el sistema internacional. Vamos a trabajar en el sistema internacional, sí o qué, porque ahí está definido pues ese cero matemático que, con el que uno trabaja en la escala Kelvin, por ejemplo. Entonces, que usted siga todas esas recomendaciones para que pueda alcanzar estos objetivos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con nuestros primeros temitas, ¿sí? O que van a ser estas definiciones básicas de las variables termodinámicas y hasta donde logremos, pues, llegar. ¿Dudas hasta este momentico? Antes de meternos, pues, como con nuestras pequeñas clases El matemáticas. horario de asesoría. Sí, sí, ok. Muy importante, entonces lo vamos a dividir en hora y hora, semanal, entonces van a ser siempre miércoles, viernes, 10, 11, 10, 11, listo. Ustedes ahí ya tienen pues como mi, ¿cómo se dice? Tienen el correo institucional para que me escriban, las dudas me las pueden escribir, no ha abierto, las dudas me las pueden escribir al correo, sí, ok, profe, mira, si nos conectamos en la hora de asesoría para que me expliques este ejercicio, o cuando hiciste este problemita en clase, pues no entendí esta partecita porque ibas como que muy rápido, sí, ok, entonces quiero que me expliques bien cómo se hace esta vaina, o por ejemplo, esas asesorías también las pueden usar para hacer la revisión de los exámenes, esas muy importantísimas, digo que entonces, por ejemplo, hice este cronograma que el primer examen es en el mes 6 y el segundo es en el mes 8, entonces, por ejemplo, cuando usted presente el examen, usted va a tener desde esa fecha todas estas de aquí abajo y todas estas otras de aquí abajo de pues las respectivas horas de asesoría para que usted me escriba y me diga, profe, y nos vamos a conectar después de la clasecita para que me hagas la revisión del examen, ¿sí o qué? Esa revisión es súper importantísima porque los temas no se botan, sino que se van como arrastrando. Ejemplos, ¿sí o qué? Entonces usted dice, bueno, hicimos toda la vuelta de termodinámica y eso servía para, en ondas mecánicas, hablar de la dependencia de la rapidez con la temperatura cuando habláramos del sonido. Luego usted me definió todo el carretazo de las ondas mecánicas y me aprendió y me enseñó a aprender a distinguir ondas longitudinales de ondas transversales y según esas definiciones a calcular la rapidez de propagación de las ondas. Pero entonces como en el segundo examen usted sigue hablando de cuerdas, usted sigue hablando de barras, usted sigue hablando de sonido, usted a esas ondas le sigue calculando la rapidez de propagación. Otra vez tiene que distinguir si en el ejercicio le piden que lo analice con una onda longitudinal o con una onda transversal. Entonces usted sigue arrastrando todos los conceptos que aprendió aquí para todos estos otros sistemas que hay acá, ¿cierto? Aquí arriba usted con las periodicidades aprendió a encontrar la función de onda. Entonces, con esas periodicidades, usted tiene que otra vez seguir tratando la función de onda de las ondas electromagnéticas, pero, ¿cómo se dice? Tratando de hacer los cambios respectivos porque las ondas son súper diferentes. ¿Listo? Entonces, esas horas de asesoría le van a ser súper provechosas. Listo. Si de pronto usted no puede, pues en esas horas de asesoría, de todas formas sígame escribiendo, ¿sí? Que cuando yo tenga ahí el tiempecito, el correo ahí, yo lo dejo sin leer hasta que se lo vaya respondiendo y nos vamos también ahí comunicando, ¿cierto? También lo puede hacer por el chat institucional. Usted por el chat institucional me escribe, entonces yo ya sé que tengo un chat pendiente sin leer y que le tengo que responder de la duda que tiene o de la revisión del examen y yo le voy contando, entonces si no nos podemos hacer una llamadita y esas vueltas como para aclarar los conceptos, para que de todas formas usted tenga las aclaraciones, sí, ok, sí, si no es en horario de asesoría, no importa, y cuando yo tenga un tiempecito, yo les voy a ir respondiendo, listo, van a ver que de todas formas yo les voy respondiendo. Entonces, aprovechen bastante esas asesorías, listo, sobre todo para los problemas y todas las dudas que tengan y todas esas cosas. Otra cosa súper importantísima, sí, que es que a esta profesora no le gusta compartir
sus notas. De hecho, siempre que se termina una clase de una, lo que yo hago es borrar este tablero porque siempre voy tratando de enseñarlo más resumido, de una forma más diferente, como que se aburrieron en este pedazo y nadie habló, entonces uno trata como de hacer las cosas un poquito diferentes. Obvio no se puede cambiar la teoría, ¿sí o qué? Pues porque esa teoría ya está, ¿cierto? Yo simplemente voy a tratar de comunicárselas de una forma siempre diferente, porque uno va aprendiendo siempre cositas diferentes, todo bacano, cada vez que enseña aprenda cosas diferentes. Entonces, usted tiene que hacer sus notas, listo. Usted verá cómo las hace, si usted las hace antes de venir a clase porque usted es súper juicioso y lee también la teoría, o si usted dio la lectura previa y simplemente en clase va a parar bolas, o si usted después de la clase coge este video todo desparchadito y empieza a hacer su resumen, entonces haga su resumen a su desorden ordenado, ¿sí? O que ustedes ahorita van a ver que esta vaina se ve como ordenada, pero yo empiezo a escribir por aquí, me devuelvo por aquí, pongo algo rojo por aquí, luego azul por aquí, luego una raya por aquí, y ese desorden uno lo va entendiendo a medida que va construyendo sus notas. Entonces, por ejemplo, que rojo significan dudas, entonces usted ahí arriba en su cuaderno o en sus hojitas de blog, mejor no lo hagan en un blog, ¿cierto? Porque esas hojas se van despegando y se les pierden en un cuadernito. Arriba en la esquina, bueno, mira, esta partecita tiquiti incógnita con rojo porque no la entendí. Ah, bueno, entonces una ecuación básica de termodinámica es la ecuación de estado y la ley de Pascal. Entonces paso las hojas y yo tenía, por ejemplo, en el pregrado una hoja en donde iba resumiendo por tema las fórmulas, porque esas fórmulas son importantes, traen el concepto, digo que entonces usted listo, bueno, primera ecuación, ecuación de estado, segunda ecuación, ley de Pascal. Ah, entonces que se llegó la hora de hacer el ejercicio de termodinámica y usted ya tiene ya todas sus fórmulas generales de termo, de procesos isobáricos, de procesos a volumen constante, de procesos isotérmicos, de procesos adiabáticos. Entonces vamos a empezar a analizar este ciclito. Entonces usted ya sabe para dónde voltear su cuaderno para ver las fórmulas y empezar a tratar de hacer conmigo el problema, ¿cierto? Entonces que no entendió, entonces muy probablemente usted por ahí va a tener, no sé, su incógnita, o si un problema se lo pilló y este le pareció súper importante, entonces lo subrayó con azul, o si tienen papelitos de esos de colores con los que uno va marcando, no sé, ¿cierto? Que usted tenga ahí como un esquema de colores y si no le gustan los colores, entonces con un lapicero negro, con un lápiz, como sea, pero que usted tenga sus notas para que usted reconozca su desorden ordenado y usted va viendo que cuando usted va haciendo las notas, el cerebro como que va aprendiendo y uno sin querer, al final como que ni siquiera tiene que ver todas esas fórmulas, porque como usted las escribió, entonces usted pasa la hoja y un ataque, se acuerda, claro, era P por B a la gama, no sé qué, igual a una constante. Al final, uno sin querer, haciendo eso, que sería como un pastel, termina aprendiéndose como tal lo que va a necesitar mecánicamente para ir resolviendo los ejercicios. Listo. Entonces, esa es la idea, que usted haga sus notas. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar esta vaina. ¿Dudas antes de que empecemos con esta clasecita introductoria? Listo, entonces vamos a empezarla. Entonces dice este tablerito que vamos a empezar con la termodinámica y que esta termodinámica que vamos a estudiar la vamos a dirigir al estudio de las variables termodinámicas para que usted reconozca las variables de transferencia, ¿cierto? Y para que cuando estudiemos esa ley de conservación que reúne las variables de transferencia y que habla de cómo la energía permanece constante o se transforma, entonces usted lo sepa reconocer en cada proceso en particular. ¿Listo? Entonces, todas estas variables de transferencia están relacionadas en función de las variables termodinámicas. Entonces, las variables termodinámicas que vamos a recordar o que vamos a usar mucho van a ser la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces estas variables van a representar muchas cosas. Entonces, ¿usted cómo las va a distinguir? Con las definiciones o con las unidades, listo. Después vamos a ver que P va a ser potencia o que P va a ser presión de radiación
y que esta T va a ser T de periodo, pero también va a ser T de tensión, entonces como que depende del contexto en el que lo estemos analizando, ¿listo? Entonces aquí en termodinámica la presión se suele medir, cuantificar en el sistema internacional en las unidades de pascales, ¿listo? Bueno, ¿cómo era que se definía un pascal? El pascal se define como una fuerza por unidad de metro cuadrado, ¿cierto? Entonces en el sistema internacional el pascal está definido como un newton sobre un metro cuadrado. Listo, esta es como la unidad del sistema internacional de esta variable, de la presión. Y el volumen está medido en unidades en el sistema internacional en metro cúbico. Ay, cúbico. Y la temperatura existen diferentes escalas, ¿cierto? Súper divertidas, aburridas y muy usadas. Entonces vamos a conocer ahorita, a recordar las tres escalas de esta variable, pero nosotros vamos a tratar de trabajarla en el sistema internacional de Kelvin. Listo, eso es una K de Kelvin. Entonces estas son como las unidades de medida del sistema internacional de las tres variables termodinámicas. Y estas señoritas nos van a permitir describir los procesos termodinámicos, sí, o que en los procesos termodinámicos van a haber variables de transferencia energéticas, y esas variables energéticas, recuerden normalmente que las energías en física las medimos en el sistema internacional en joules, entonces luego las vamos pues como a definir bien y todo eso, pero para que usted más o menos tenga el objetivo claro, a lo que queremos llegar es a definir la variable de transferencia energética mecánica, que es esta en forma de trabajo. Entonces esta W para nosotros va a representar la energía mecánica, como la energía mecánica que es el trabajo, listo, como ese trabajo que usted tiene que invertir para desplazar una cajota, sí, o que cuando uno habla de algo mecánico es porque como que hay un movimiento involucrado, entonces imagínense que esto es una cajita y que no está montada en un carrito, ¿cierto? Y que usted tiene que jalar este carrito, ¿cierto? Entonces, como se tiene que jalar este carrito, el carrito va a hacer un pequeño desplazamiento, entonces usted tiene que aplicar una fuerza para este desplazamiento, entonces usted invierte mecánicamente un trabajo, ¿listo? Entonces esa es la energía mecánica. Y también vamos a conocer o a recordar cómo es equivalente mecánico, en donde esta energía mecánica se puede convertir en energía calorífica o en forma de calor, a la que vamos a denotar a través de la letra Q. Entonces Q para nosotros va a representar la energía en forma de calor. Es muy maluco escribir eso tan largo, energía en forma de calor, energía en forma de trabajo, listo. Entonces como que va a ser nuestro lenguaje, pero no es el mismo calor que uno dice, ¿y qué calor? Sí, o que no es diferente, son energías, cantidades energéticas, listo. Y estas dos son las variables de transferencia. Nuestro objetivo es ver una cómo se transforma en la otra, o cuando una no existe, cuando la otra la reemplaza, cuando sale energía en forma de calor o trabajo en un sistema, ¿cierto? Cuando se pierde, cuando se gana, estudiar estas variables energéticas. Y como para estudiar. Profe, esa energía de calor se puede denominar como térmica. Sí, cierto, que es como las calorías que uno estudia normalmente, que entre estas dos variables claramente hay como una relación, ¿sí o no? Entonces sí, es así, térmica, que existe de diferentes formas, que dependiendo del proceso va a tener una definición, ¿sí o qué? Esas son las que vamos ahorita no, después más adelante a ir construyendo como para que usted sepa reconocer la expresión que debe usar en cada proceso en particular. Y estas dos señoritas ¿cómo se dice? Se sintetizan, sí, o que se relacionan en una ley de conservación de la energía. Esa ley de conservación de la energía es la meta principal del curso, sí, o que es estudiar cómo cambia, cómo se transforma, sí, o que o cuánto vale esta energía interna del sistema. Entonces yo voy a denotar la energía interna de un sistema como delta de U. En este delta de U vamos a reunir estas dos variables de transferencia, las vamos a relacionar a través de una ley de conservación, y ahí es donde va a estar especificada la primera ley de la termodinámica. Y esa primera ley de la termodinámica cambia dependiendo del proceso en particular que uno estudie. Listo, entonces esas de ahí, de la derecha, sí o sí, son las metas del curso, hablar de ellas.
Entonces, para hablar de ellas, necesitamos las variables termodinámicas, necesitamos como es conocer las expresiones con las cuales las vamos a determinar o se relacionan, o yo necesito conocer para poderlas calcular. Entonces, aquí a los laditos van a estar los pasteles. Por ejemplo, voy a empezar con la más fácil. Para hablar del volumen, sí, o que para dar cuenta del volumen de una determinada sustancia en particular, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la definición de densidad, ¿sí o qué? Porque si usted conoce la densidad y la masa de su sistema en específico, va a poder determinar su volumen, ¿cierto? Entonces, esto simplemente es como variables que vamos a ir usando en el proceso, ¿sí o qué? A veces vamos a hablar de volumen o a veces vamos a hablar ¿de qué? De densidad más bien, o de masa, como vamos a ver ahorita en una pequeña demostración, que en vez de hablar del volumen, hablamos de la masa o hablamos de la densidad. Entonces, como que hay que recordar las unidades de la densidad, sí o que pero esas son fáciles en el sistema internacional. La densidad, usted se la puede calcular en la unidad de medida de la masa, que son kilogramos, sobre el volumen, que sería metro cúbico. Entonces, esta definición de acá me sirve bien sea para, si usted conoce el volumen y la masa, calcular la densidad. Pero si usted quiere el volumen, entonces necesita la densidad y la masa. O si usted quiere la masa, necesita la densidad y el volumen. Entonces es como que mucha información que usted puede tener ahí de un sistema en particular. Entonces, para que vaya reconociendo qué variables van a ir apareciendo. Entonces que vamos a trabajar mucho con gases. Entonces, el helio tiene tal densidad. Entonces, aquí me dijeron que el material, metal o la aleación con la que estaba trabajando tenía tal densidad y ocupaba tal volumen. Entonces miren que la masa, por ejemplo, va a ser conocida, ¿cierto? Depende pues de cada problema en particular. Y la presión, que es un escalar, usualmente uno la asocia, sí, o que a esa presión que se experimenta en un fluido, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene aquí una piscina llena de agua y mete su piecito, entonces aquí el fluido ejerce una fuerza debida a la presión por el área, ¿cierto? Entonces esa fuerza siempre es aplicada al área de contacto, ¿sí o qué? Y esa fuerza es aplicada siempre de forma perpendicular, ¿sí o no? Entonces así la presión, para cumplir con las definiciones de Newton sobre metro cuadrado, es esta fuerza que se aplica de forma perpendicular, entonces es una fuerza normal por unidad de área. Se suponga que aquí usted tiene el área de toda la plántica de su pie, por ejemplo. Listo. Entonces así se cumple como la definición de que la variable sea una variable escalar. La presión es una variable escalar. La fuerza es vectorial, pero la fuerza que ejerce pues esa presión como tal ya se descompone así como este feo dibujito de forma perpendicular a la sección de área transversal. Listo. Entonces esa sería la presión en un fluido definida como la fuerza normal por unidad de área, que en unidades del sistema internacional se mide en newton sobre metro cuadrado, que se define como un pascal. Listo. Entonces esa ecuación también sirve para varias cosas. La vamos a usar inclusive cuando estemos hablando de la presión, pero con ondas electromagnéticas. Listo, siempre esa definición es la misma, fuerza por unidad de área. Lo que cambia son las fuerzas que se experimentan pues en cada sistemita en particular. De hecho, esto es conocido como un esfuerzo. La presión así es conocida como un esfuerzo, solo que los esfuerzos se aplican según los cuerpos de forma diferente. Hay esfuerzos como esto, que sería un esfuerzo normal, pues porque el área se aplicó de forma perpendicular a la sección de área, ¿cierto? Pero hay sistemas como en donde, como en los sólidos, en los cuales las fuerzas también se pueden aplicar de forma tangencial, como rasante a la superficie de contacto, listo. Entonces, si la fuerza se aplica de forma normal, el esfuerzo se le define más bien como una presión. Y esta presión es como la que uno, ¿cómo se dice? Siente, no sé, o experimenta cada vez que
se sumerge en una piscina, ¿sí? Ok, entonces usted se mete a la piscina, al pozo de la universidad, y yo soy muy polla, baja un poquitico, y de una se tiene que devolver porque le duelen horrible los oídos. Entonces uno dice que esta presión, a esa presión le pasa algo, cambia, y esos cambios son como drásticos a medida que usted empieza a bajar en la piscina, pues porque a usted le empiezan a doler los oídos, ¿cierto? Usualmente uno conoce que la presión aumenta con las alturas o con la profundidad. Entonces esa es la consecuencia por la cual a usted le termina pues como doliendo los oídos y es muy sensible por allá adentro. Entonces a eso es lo que nosotros vamos a llamar la variación de la presión, ¿cierto? Entonces, ¿que cómo nos vamos a calcular esa variación de la presión? Entonces van a suponer que este es el pozo, sí, o que acá está medio dibujadito y que en ese pozo se encuentra pues como un fluido en específico, ¿listo? Entonces voy a poner aquí adentro, voy a depositar dentro de este cilindro, aunque no parece pues un cilindro, supongan que es un cilindro. Con un fluido conocido, voy a depositar aquí adentro mi fluido conocido. Y de ese fluido voy a colocar, voy a coger, perdón, un elemento infinitesimal de fluido. Listo, legalmente está súper grande y exagerado, pero supongan que esto es un elemento del fluido que tiene una densidad conocida ρ, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar del fluido que voy a estudiar una sección de área transversal A, no sé dónde colocar el área, pero supongan que el área es conocida. Si fuera como un cubito o un pedacito de madera flotando, entonces está la sección de área transversal por este ladito, está la igual sección de área transversal por este ladito y así sucesivamente, listo. Entonces, como tengo diferentes secciones de área, entonces acá esta fórmula de acá arriba me dice que, listo, como se tiene un fluido, entonces ahí en ese fluido van a haber unas fuerzas experimentadas gracias a la presión por el área y que estas fuerzas son de carácter transversal a la sección de área, ¿sí o qué? Entonces aquí habría una en esta dirección, que por debajo habría una en esta dirección, que aquí habría una en esta dirección, que por detrás hay otra, que no sé qué hay otra. Hay muchas fuerzas aplicadas de forma perpendicular a la sección de área transversal, ¿sí o qué? Entonces aquí en el dibujito que es como, ¿cómo me dice? Este es como más complicado en 3D, no sé. Y acá vamos a tratar de dibujarlas a las que nos interesan, ¿listo? Entonces, si esta es la sección de área transversal, una fuerza perpendicular a esa área transversal sería esta, tiquiti, ¿cierto? Y por acá habría otra, tiquiti. Y por acá habría otra, tiquiti. Y por acá habría otra. Puras fuerzas aplicadas de forma perpendicular a la sección de área transversal. Entonces ven que hay muchas direcciones involucradas para hacer un estudio. Entonces yo puedo decir a nuestro, yo voy a coger mi porción de fluido y a esa porción de fluido o a ese elemento súper chiquito que usted ve pues ahí en el dibujito, le voy a hacer un estudio normalito de fuerzas, de mecánica y el estudio que voy a hacer lo voy a realizar en el equilibrio. ¿Listo? Porque yo sé que en el equilibrio, si yo cojo fuerzas en una determinada dirección, entonces en esa dirección la sumatoria de fuerzas yo sé que la voy a igualar a cero. Listo, hágale pues. Entonces seleccione la dirección en la que va a estudiar sus fuerzas. Usted puede seleccionar una dirección horizontal o puede seleccionar una dirección vertical. Listo. Entonces yo quiero estudiar la variación de la presión. Entonces yo cogí el elemento muy pegado a la superficie, pero ¿qué tal que no lo hubiera cogido ahí tan pegado, tan cerquita a una profundidad H, sino que lo hubiera cogido por acá abajo una profundidad H1 o lo hubiera cogido por aquí abajo una profundidad H no sé qué, sí o qué? Yo quiero ver cómo se da esa variación. Entonces a mí me interesa hacer como el estudio a lo largo de esta línea punteadita, que voy a llamarlo la dirección Y, ¿cierto? Sí. No, no sé, digamos que Y para arriba es positivo y Y para abajo es negativo. Entonces miren que mis flechas, que son esa fuerza pues que voy a estudiar en particular debido a la presión del fluido, entonces es presión por área aplicada de forma perpendicular, está direccionada, pues porque ya la descompuse de forma perpendicular y entonces hay flechas que van para abajo y hay flechas que van para arriba, ¿listo? Entonces, ¿ahora qué? Me hace falta una flecha, porque vos me dijiste que cuando usted tiene así
una sustancia con con una determinada densidad, entonces vos tenés asociada a esta vaina un volumen, y si vos tenés asociada a esa vaina un volumen, entonces vos sabes que cuando tenés densidad y tenés volumen, vas a tener masa, ¿sí o qué? Y si este señorito tiene una masita, entonces hay una fuerza que lo jala y que le dice, venga para acá, mijo, ¿sí o qué? Debido a la aceleración de la gravedad. Entonces aquí, disculpan, pero la voy a poner roja para abajo. Entonces esta roja para abajo sería masa por gravedad, el peso de ese elemento infinitesimal de fluido. Y las negras son las debidas a la presión. Entonces inventemos. Entonces usted me dijo que la presión se mide en, ¿qué cosa? Pascales. Pero si esto es un fluido o esto es el pozo, ¿sí o qué? Entonces acuérdese que aquí afuera está la presión atmosférica normal. ¿Cierto? Y la presión atmosférica normal está especificada en atmósferas, ¿cierto? Y las atmósferas no son del sistema internacional. Una atmósfera corresponde a 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿sí o qué? Entonces, miren que para arriba usted va a tener una presión atmosférica, pero para abajo usted va a tener una presión diferente, que es la que quiere distinguir en cómo se da la variación, ¿sí o qué? ¿Cómo cambia? Entonces, si usted tiene aquí arriba una fuerza, toda esta fuerza es debida a una presión diferente a la fuerza que hay aquí abajo. Entonces, las perlas tiene que distinguir porque como la sección de área transversal es la misma, entonces, pues obviamente estas PES van a ser diferentes. No sé, póngale P1, P2, PP' o P sub 0, P solita, no sé, yo voy a llamar a la de arriba P0. Y puede ser la atmosférica, no puede ser la atmosférica, depende pues del problema particular que usted esté analizando en su sistema. Inclusive el, ¿cómo se dice? La parte de arriba la podemos poner más para abajo, ¿sí? O que como coger el elemento infinitesimal más metido acá. Entonces vean que aquí va a haber una altura H' y acá abajito va a haber otra altura H segunda, ¿cierto? Entonces esto depende pues como a la profundidad a la cual usted, ay, pucha, coja como tal su sistemita. Bueno. Entonces, ¿qué? Entonces con eso distinguir las presiones. La de arriba la vamos a llamar simplemente P sub 0, usted le puede poner P1 y a la de abajo P2 o no sé cómo sea, pero que las distinga. Y del dibujito voy a quitar las flechas horizontales. Que también son presiones, pues fuerzas, de hecho fuerzas, porque lo que uno dibuja son las fuerzas. Sí, son fuerzas, pero como mi sumatoria yo la voy a hacer a lo largo del eje Y, entonces quito las horizontales porque no me interesan para el estudio. Entonces coloquemos las fuerzas. Las que van para arriba positivas, entonces sería presión por área, menos las que van para abajo negativas. P sub 0 por A y también para abajo me dijiste que va el peso. Entonces acá estaría la masa por la gravedad en equilibrio igual a 0. Pero la masa arribita en rojo dijiste que es densidad por volumen. Entonces en este pedacito de aquí hay que colocar la densidad por el volumen para poder pues colocar como todo esto en función de las variables conocidas del fluido. Entonces esta vaina me queda ρ por el volumen, por la aceleración de la gravedad igual a 0. Bien. Bueno, entonces es un volumen conocido. Claro, en el dibujito, usted me dijo que el volumen de mi cuerpito es 1 metro cúbico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se consigue 1 metro cúbico? Se coge una sección de área que lleva 1 metro cuadrado y se multiplica por una altura para construir el metro cúbico. Entonces, cojo el volumen y lo reemplazo por estas variables. Y luego de que lo tenga así reemplazado por esas variables, entonces esto debe ser ¿cómo se dice? Independiente de la sección de área transversal que usted conozca, esto le va a quedar expresado en función de variables constantes y va a por fin conocer cuál es la dependencia de la presión, ¿cierto? ¿De qué varía? ¿Con qué varía más bien? Entonces yo quiero despejarme la presión, la dejo sola abandonada en este lado y a esta vaina que está negativa y a esta vaina que está negativa la paso después del igual positivo, entonces me va a quedar P sub 0 más ρ por G y voy a dejar aquí abajo H. ¿Sí o qué? ¿Por qué la escribí así de esa manera? Porque si usted tiene un fluido,
de cómo el agua, por ejemplo, la densidad va a ser conocida. La aceleración de la gravedad también va a ser conocida. Entonces, claramente ahí usted ya va a conocer cuál es la variación de la presión, con qué variable varía, valga la redundancia, ¿sí o qué? Entonces, ahí ya está, vea, dice que si P es igual a P sub 0 es porque H vale 0. Ah, obvio, usted está arriba pegada en toda la orilla. Usted no se ha empezado a sumergir. ¿Listo? Entonces la presión va a ser la misma presión que la atmosférica. Pero si H es diferente de 0 y empiece a pensar que usted empieza a bajar mucho, 1 metro, 2 metros, 3 metros, muchos metros y es muy teso, esta H empieza a crecer. Entonces este terminito que hay acá empieza a volverse cada vez más grande. Así que P ya no vuelve a ser P sub 0, sino que se hace más grande en un factor, no sé, alfa, ¿cierto? Entonces por eso es que se dice que la presión aumenta con la profundidad, si usted piensa en bajar en el pozo, pero también con la altura, porque usted podría pensar ya en un gas y que usted empieza a moverse para arriba con diferentes alturas como tal. Listo. Entonces, esta expresión de acá complementa la definición de la presión porque me da cómo esta señorita varía, listo. Entonces, ojo, pues que para nosotros H es una profundidad, una alturita, algo que usted le diga que está cambiando. Así que, por ejemplo, si usted separa en todas estas X localizadas a una profundidad H sub 1, entonces a esta profundidad H sub 1, su presión va a ser P sub 0 más ρ por G por H1. A esta altura H1, la presión sigue siendo P sub 0 más ρ por G por H1. Si usted separa la pared del contenedor, la presión sigue estando medida a una profundidad H sub 1, entonces sigue siendo P sub 0 más ρ por G por H1, ¿cierto? Entonces aquí en esta frasecita hay algo súper importantísimo que se resume en una ley que se conoce como la ley de Pascal. Y esa ley de Pascal está especificada así como por esos puntitos que aparecen ahí. Dice que si usted separa en cualquier profundidad, alturita o distancia H sub 1, entonces a esa profundidad, Pascal, la presión debe comunicarse, debe transmitirse a todos los puntos del fluido igualitita, ¿cierto? Como si se comunicaran todos esos puntos del medio ahí, como que hay una presión a la misma profundidad, ¿sí o qué? Entonces esos cambios no deben haber cambios de hecho, ¿sí o qué? De aquí a acá no hay cambio, de aquí a aquí no hay cambio, de aquí a aquí no hay cambio y así sucesivamente, listo. Y a eso se le conoce como la ley de Pascal. Es una ley muy sencilla, pero esta berraca, cuando uno trabaja con fluidos, es súper, súper reútil. Listo, de hecho es como el principio fundamental con el que funciona el gato hidráulico, en el cual usted tiene diferentes presiones, porque tiene diferentes áreas. Entonces acá, no sé hacer bien los dibujitos y toda esa vaina, pero después vemos a ver, si usted pone, por ejemplo, aquí la llanta de su moto, de su carro, entonces usted aquí va a poder ejercer una presión para poder, no sé, subirla, ¿sí o qué? Y esto tiene que ver con la ley de Pascal. Entonces la idea es que, por ejemplo, cuando lleguemos ya a estudiar aquí adentro el gas ideal que le vamos a meter a este sistemita en particular, podamos aplicar, por ejemplo, la definición de la presión combinada con la ley de Pascal y combinada con la ecuación de gases ideales. ¿Listo? Entonces estas son definiciones básicas de volumen o densidad, de presión, de la ley que la describe y de la famosísima ley de Pascal que nos va a servir mucho para trabajar con fluidos. ¿Listo? ¿Dudas hasta este pedacito? Una cosa súper sencillita ahí. Todas, ¿sí o qué? No. Bueno. Entonces ahora vámonos por la variable complicada. Vamos con 2 de 3, ¿sí o qué? Presión y volumen, chulo. Vamos para la temperatura. Resulta y sucede que la temperatura, sí o qué, es una cosa súper complicada, que es muy bonita, porque pues muestra que que la materia, sí o qué, o el estado, sí o qué, de un cuerpo en particular
se ve afectado y sufre de diferentes transformaciones a medida pues que se dan cambios en esta variable en particular. Entonces lo que necesitamos es como una forma decente para poder definir esta propiedad, la propiedad termodinámica de la temperatura. Necesitamos definirla y necesitamos cuantificarla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para definirla? Entonces, para definirla hay que hacer trampa porque ella es la más difícil de definir, ¿sí? O que ella está medida por los termómetros, pero uno tiene que intentar definirla, ¿cierto? Hay formas de definirla desde la... desde por ejemplo la energía cinética también se puede hacer como un esfuerzo para definirla de una forma decente y nosotros vamos acá a utilizar la ley cero de la termodinámica para poderla definir. Entonces acá vamos a hablar de la temperatura. Esta propiedad la vamos a estudiar en los cuerpos y vamos a ver pues cómo ella nos va a ofrecer esta variable calorífica, ¿cierto? Esa energía en forma de calor como tal. Entonces, para definirla, suponga que usted tiene como en este dibujito, dos dibujitos, el dibujo número 1 y el dibujo número 2, en el cual tiene diferentes sistemas. Entonces, suponga que en el dibujo número 1 usted tiene en contacto térmico tres objetos. Le puede decir objeto, le puede decir cuerpos o le puede decir tres sistemas como se muestra en el dibujito. Y esos tres sistemitas están en contacto térmico. Por ejemplo, entre el cuerpo A y el cuerpo B se puede establecer un flujo si estos se encuentran a diferentes temperaturas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la temperatura del cuerpo A y la temperatura del cuerpo B son diferentes, perdón, y la del cuerpo C, dijimos que los que están en contacto térmico, son diferentes, entonces si usted las resta, por ejemplo, aquí se va a establecer una diferencia de temperatura, entonces aquí yo voy a obtener un delta de T. A este delta de T uno usualmente lo suele llamar un flujito o un gradiente de temperatura, ¿listo? Entonces, si yo tengo estos dos señoritos en contacto térmico y ellos están a diferentes temperaturas, entonces ahí voy a tener un gradiente de temperatura, ¿listo? Entonces resulta y sucede que ahí voy a tener un gradiente de temperatura porque la pared que los separa es una pared conductora, entonces ahí se da eso, una conducción, un flujo. Se permite que haya un intercambio de un lado para otro, ¿sí o qué? ¿Que de qué depende? De quien tenga la temperatura más grande, ¿listo? Entonces ahí se va a establecer una diferencia de temperatura y voy a tener un intercambio energético, sí, ok, sí se puede decir así, un intercambio de energía gracias a esa diferencia de temperatura por la pared conductora. Y lo mismo va a pasar entre el sistema B y el sistema C, porque la pared también es conductora, pero eso no va a pasar entre estos dos señoritos, ¿sí o qué? Porque yo voy a tener ahí una pared aislante, ¿listo? Entonces yo voy a dejar que haya un intercambio de energía hasta que ya no haya más intercambio de energía entre los cuerpos que pueden darse el intercambio. Entonces A intercambia con C y B intercambia con quién, y B intercambia con C también, ¿cierto? Entonces aquí se producen gradientes de temperatura, listo. Todos estos manes empiezan a hacer sus intercambios y voy a esperar un rato hasta que ya no haya intercambio. Y cuando no hay intercambio, voy a analizar mi sistema. Entonces, cuando no hay intercambio, yo voy a definir algo que a lo que siempre vamos a llamar como el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es un estado y es un estado en el cual los cuerpos ya no intercambian energía de ningún tipo. Que estoy pensando en temperaturas y en gradientes de temperaturas, entonces estoy pensando en flujos, entonces estoy pensando en energía calorífica, no importa, dele, listo. Entonces, espero que se establezca el equilibrio térmico. Ese estado ya no me deja que en el sistema exista un intercambio energético, listo. Entonces este intercambio es de energía. Y cuando ya no hay intercambio de energía, entonces ya no hay gradientes de temperatura. Entonces como ya no hay gradientes de temperatura, entonces esto se iguala a cero, esto se iguala a cero. Y si no hay gradientes de temperatura, entonces pasa que la temperatura de A y la temperatura de C se igualan,
sí o que ambas temperaturas se alcanzan y alcanzan a ser las mismas. Y lo mismo pasa con la temperatura B y con la temperatura C. ¿Listo? Entonces, desde que el equilibrio térmico parece que es un estado muy divertido, ¿sí o qué? En el que ya no hay intercambio de energía y en el que los cuerpos o los sistemas involucrados alcanzan la misma temperatura. Entonces, como alcanzan la misma temperatura, vean esto tan divertido. Dijimos que A y C estaban en contacto térmico por la pared conductora y B y C también estaban en contacto térmico por la pared conductora. Entonces aquí hay como una ley como diría mi profe de geometría, de transitividad. Si la temperatura de A y la temperatura de C son las mismas y la temperatura de C y la temperatura de B son las mismas, vean que la temperatura de A y la temperatura de B terminaron siendo las mismas. Entonces al final es como si la pared que antes era aislante se me convirtiera como en una pared conductora. Estos manes hicieran el intercambio energético hasta que sus temperaturas se igualan y entonces ya en todo el sistema el intercambio de energía cesó del todo, sí o que paró, ya no hay más vuelta. Entonces es como si usted pudiera decir, ah, no, listo, es que usted tenía aquí un termómetro y cuando alcanzó el equilibrio térmico, el termómetro marcó la temperatura de A o la temperatura de B o la temperatura de C, pues porque todo el sistema logró alcanzar la misma temperatura. Listo. Entonces, este carretazo tan berraco es bien importantísimo porque establece una ley, ¿sí o qué? ¿Qué dice esa ley? Esa ley dice, ah, listo, vea, existe un estado muy importantísimo. ¿Qué es el equilibrio térmico? Entonces, si dos sistemas están en equilibrio térmico, es porque se va a alcanzar para esos dos sistemas, esos dos cuerpos o esos dos objetos, la misma temperatura. Listo. Entonces, esto en negrilla es conocido como la ley cero de la termodinámica y esa ley cero de la termodinámica permite definir de una forma como más sensata o más bonita o más decente la temperatura. ¿Sí o qué? Porque entonces uno puede hacer la trampa y decir que una vez usted conoce la definición de equilibrio térmico, entonces usted puede decir que ¿qué es la temperatura? Es una propiedad que va a determinar si un sistemita como los que estaba estudiando aquí en particular está en equilibrio térmico o no con otro sistema en particular. Entonces que usted alcanzó esta ecuación. Entonces esa ecuación que le dice que claramente ahí se alcanzaron el equilibrio térmico, listo, entonces que van a tener la misma temperatura, listo. Así que vamos a utilizar esta ley cero de la termodinámica para definir así pues como la temperatura. La temperatura es algo que se mide en el equilibrio térmico y en el equilibrio térmico los sistemas involucrados van a tener esta misma propiedad, esta misma temperatura, ¿listo? Entonces vamos a estar interesados entonces en conocer cómo se puede medir esa propiedad en el equilibrio térmico, cómo se puede medir la temperatura. Entonces, ¿cómo se mide la temperatura? Tengo un dibujo de dos diferentes termómetros, los super normalitos que uno conoce y los que yo necesito como que ustedes recuerden. Necesito que recuerden el manómetro porque ahí vamos a repasar como la formación de la ecuación de estado. Listo, entonces en los manómetros o los manómetros son recipientes así como estos cilíndricos en donde se puede depositar un determinado gas a volumen constante, así como este. Entonces usted a esta vaina le puede meter candelita y al meterle candelita, entonces aquí la variable que va a tener pues como para poder medir o controlar va a ser la temperatura, ¿cierto? Entonces aquí usted le suministra esta vaina temperatura. Y cada vez que usted le cambia esto la temperatura, entonces esta cintica se empieza a enroscar porque está hecha de un determinado metal, ¿sí o qué? Y entonces aquí se muestra un cambio en presión. Entonces miren que hay como una relación. Usted cambia, tiene tres variables termodinámicas, presión, volumen y temperatura. Entonces usted tiene el volumen constante, si cambia la temperatura, cambia la presión. ¿Listo? O este otro. Este es el termómetro normalito de mercurio o de etanol con el que uno juega en los laboratorios que se cae súper fácil y se quiebra. Entonces usted tiene aquí la vela. Entonces usted suministra cambios en temperatura y el gas o el líquido que usted tiene aquí adentro se expande, ¿sí o qué? Sube y al subir esa columna
se desplaza en una cierta escala, entonces aquí hay una variable, una propiedad que usted puede medir. Entonces usted cambió la temperatura y qué variable o qué propiedad va a medir para ver pues ese cambio. A la longitud, bueno, legalmente el termómetro tiene una sección de área transversal aquí abajito y tiene una alturita, ¿cierto? Entonces, legalmente lo que usted está analizando no es solo cuánto le cambió, porque esto ocupó un determinado volumen, ¿cierto? Entonces, legalmente usted estaría viendo también cómo cambió el volumen. Entonces, vean cómo se empiezan a relacionar de bacano las variables. Cambios en una le van a reflejar cambios en la otra, ¿cierto? Entonces, es lo que estos manes súper tesos como Charles, Boyle, ¿quién más? ¿Quién me falta? Lusac, todos estos señores se pillaron que estas tres variables termodinámicas, un cambio de una involucraba un cambio, ay caramba, de otra. Entonces estos manes se pillaron pues cómo se podían relacionar estas señoritas y de ahí fue donde salió lo de la ecuación de estado. Denme muchachos un segundo que mi computador va a morir. Listo, entonces estábamos hablando de qué vueltas de las propiedades físicas que me permiten dar cambios en la temperatura. Listo, entonces vamos a ver este dibujito bonito y estas propiedades que usted puede entonces medir para darse cuenta o papillarse cómo la temperatura está cambiando están pues ahí claramente en el dibujito. Con el volumen usted se da cuenta de que la temperatura cambia, con la longitud si lo ve pues así unidimensional, también lo podría pensar con el área, esas tres variables que estén relacionadas con respecto al volumen, longitud y área, ¿cierto? Me dan el volumen. ¿Cuál otra? Cambios en presión, ¿sí o qué? Me van a hablar también de que hay cambios en temperatura. Otra, por ejemplo, el color, ¿sí o qué? Cuando usted tiene una vela, la vela se pone azul roja, también tiene amarillo, ¿cierto? Tiene varios colorcitos, pero dependiendo del color en el que usted se fije o en el que usted meta el dedo, pero usted no va a meter el dedo, usted va a meter, por ejemplo, una barrita de silicona para derretirla, dependiendo del color en el que usted la coloque, ella se derrite más fácil o no, ¿cierto? Entonces, si se derrite más fácil es porque ahí está más caliente, ¿sí o qué? O sea que el color también es indicativo de que los cuerpos están calientes, como las estrellas, dependiendo de su color, uno sabe pues como qué tan calientes está. O como los hornos tostadores. Cuando usted los enciende, bueno, no sé, los hornos tostadores, pues ese horno es el que yo, un hornito chiquito que yo tengo en donde tosto mi pancito. Cuando yo lo enciendo, arriba el vidriecito que él tiene empieza a cambiar de color, o el fogón, si uno tiene un fogón de luz, y que cuando usted lo prende, usted de una vez que el color empieza a cambiar. Entonces eso es un indicativo de que ahí hay un cambio de temperatura, ¿cierto? Que esté aumentando o que esté disminuyendo. Entonces yo ya tengo esa temperatura que voy a medir en el equilibrio térmico, ¿cierto? Que se mide con indicativos de que hay propiedades que están cambiando, como la presión, como el volumen, ¿sí? O que como la longitud, como el área, como la resistencia, como el color. Todas esas son propiedades o indicativos de que la temperatura de un sistema está cambiando. Y si vos lo querés medir, tenés que definir una escala para poder medir esa vaina, ¿cierto? Entonces existen diferentes escalas. Hay escalas súper divertidas y hay escalas súper no divertidas y hay escalas súper usadas. Y las escalas se construyen con sistemas conocidos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié esta vaina en el colegio hace muchísimo tiempo, el profe me mostraba algo así como esto. Entonces el profe de química nos mostraba a nosotros un videito, este video es súper poderoso, después se los comparto como para que lo tengan como tal en la clasecita de termo. Él nos mostraba, pues nos mostró este video, pero nos mostraba videos en donde nos mostraban esa figurita súper poderosa porque muestra las diferentes transformaciones que sufre, por ejemplo, el hielo, ¿cierto? Entonces el hielo pasa de congelado, ¿sí? O que a agua y luego pasa a vapor. Bueno, el hielo no, el agua, ¿cierto? Entonces con esta grafiquita se da el estudio de los diferentes puntos que tiene el agua y esos puntos sirven para la construcción de una escala o de un termómetro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la escala Celsius se estudia que el punto de congelación del agua es el 0 grados centígrados, ¿sí o qué?
o también se le suele decir 0 grados Celsius. Las dos vainas son equivalentes, ¿listo? Entonces vamos a distinguir este punto como el punto que había abajo, que es el punto donde todavía usted tiene hielo, entonces es el punto de congelación. Y cuando esta agua empieza a presentar su ebullición, esa ebullición se presenta como en 100 grados centígrados. Entonces, si yo tuviera una escala, estos dos puntos serían muy importantes para poder ebullición, serían muy importantes para marcar en esa escala. Entonces, por ejemplo, miren que aquí está la escala y acá el 0 grados centígrados se marca como el punto de congelación del agua y el 100 grados centígrados se marca como el punto de ebullición del agua. Entonces, hay una diferencia de 100 rayitas entre 0 y 100, ¿cierto? Entonces, cada rayita va a corresponder a 1 grado centígrado. Listo. Los ingleses hicieron la misma vaina, pero en una escala la que definieron como la escala Fahrenheit, pero ya el agua no se comportaba de la misma forma porque la congelación se desplazaba para, ¡ay caramba!, 32 grados Fahrenheit. Entonces a los Celsius los vamos a denotar como grados centígrados, así, o los Celsius o centígrados, así. Y los Fahrenheit, grados Fahrenheit, así. Entonces, los puntos se desplazaban. La congelación se movió para 32. Entonces, miren, aquí está cómo se mueve ese punto en la otra escala. Y los 100, o sea, el punto de ebullición se movió muy arribota, como para 212, ¿sí o qué? Entonces, eso quiere decir que estas dos escalas son diferentes y que los deltas de temperatura en las dos escalas son diferentes, o sea que entre las dos escalas existen unos factorcitos de transformación, ¿listo? Entonces, usted debe conocer esos factorcitos de transformación, pues por si hay cosas de la vida y usted le dieron un ejercicio súper feo en donde la temperatura estaba en Fahrenheit. Entonces, si a usted le gusta trabajar, no sé, con grados Celsius o grados centígrados, usted necesita una ley de transformación para moverse de una escala a la otra, ¿listo? Entonces, hay una regla de 3, hay sencillita que se establece con la diferencia de grados entre escala y escala, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 100 menos 0 me dan 100. Y 212 menos 32 me da, ¿esto me da cuánto? 180, ¿sí o qué? 180. Entonces uno puede decir que 1 grado Fahrenheit representa la fracción, ¿cierto? Entonces la fracción sería de, ¿cuánto hay de una escala a la otra? Hay de 100 a 180. Qué fracción tan fea. Quitémosle este 0. Entonces la fracción me queda mitad de 10, 5, mitad de 18, 9. Entonces súper fácil. 1 grado Fahrenheit representa 5 novenos de 1 grado centígrado. Listo. Y este factor de acá, en realidad, que es lo que le interesa como pues a uno, es el factor que aparece en la transformación de una escala a la otra. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, si usted quiere ir de grados centígrados a grados Fahrenheit, entonces usted necesita hacer una conversión. Si usted tiene una temperatura en grados centígrados y la va a pasar a grados Fahrenheit, entonces lo primero que tiene que recordar es que los ceros son diferentes. Entonces, como los ceros son diferentes, usted a esta temperatura le tiene que sumar el nuevo cero. Entonces, acuérdese que usted aquí quiere ir a temperatura Fahrenheit. Entonces, ¿cuál es el nuevo cero de la temperatura Fahrenheit? 32. Entonces, usted tiene que coger su temperatura en Celsius y hacerle la reglita de conversión. Entonces, multiplicarlo al revés. Como estoy yendo de Celsius a Fahrenheit, entonces el factor es al revés, 9 quintos. Entonces, 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32 me van a dar la temperatura en Fahrenheit. ¿Listo? Y de esa expresión matemática usted también puede despejarse la otra, si quisiera la otra. Entonces, ¿cómo sería la otra? Dada una temperatura en Fahrenheit, determinar la temperatura en Celsius. Entonces, esta es, si yo estoy en Celsius y quiero ir a grados centígrados. Entonces, pues ahí sería simplemente hacer la trampa. Sería TF menos 32. Pues como ya tengo una ecuación matemática, se la despeja uno ahí. Entonces, TF menos 32 y este sí iba multiplicado por 5 novenos. Eso es un 5 aunque no parezca. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Un carretazo. Simplemente esto de acá para ustedes van a ser unas expresiones matemáticas
que dado un ejercicio de temperatura en una escala, usted va a poder moverse en la otra escala. Listo. Entonces, pues puede pasar que usted, no se le den una temperatura en Fahrenheit y que usted la quiera en grados centígrados. Listo. Si usted estuviera haciendo un problema en física, pues para nosotros tratar de escribir o las variables termodinámicas de un determinado gas en particular, no le interesaría la de grados centígrados, le interesaría coger esa de grados centígrados y moverse para la escala Kelvin. En la escala Kelvin, usted va a trabajar más cómodamente matemáticamente, ¿sí o qué? ¿Por qué? Porque resulta y sucede que el cero de los grados centígrados, pues legalmente no está definido, esa temperatura absoluta no está definida como tal. Entonces a usted le interesa una escala de medida en la cual ese cero sea como matemático, ¿cierto? Porque ese cero físico no se ha logrado alcanzar. Entonces que este cero que hay acá, que es el que presenta problemas matemáticos, se ha desplazado para acá en una escala nueva, ¿listo? Y esa escala nueva, esa es la escala con la que nosotros vamos a trabajar, que la vamos a llamar la escala Kelvin. Entonces, ¿cómo se hizo esta vaina? Entonces, esta vaina fue un experimento que se hizo hace muchísimo tiempo en un manómetro. ¿Dónde es que estaban los manómetros? En un manómetro como el que había aquí arriba, ¿cierto? Entonces, no, estos manes cogieron aquí un experimento y en este recipiente empezaron a contener gases, siempre en todo el carretazo que nosotros vamos a hacer de esta parte de termodinámica. Siempre los gases con los que vamos a trabajar son ideales. Entonces estos manes por allá tesos hace muchísimo tiempo, donde estaban los manes tesos, se metían acá dentro de este recipiente un gas X y le medían propiedades, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces sabían pues como que para este gas X habían temperaturas representativas. Entonces para esa temperatura le medían la presión, para otra temperatura le medían la presión y así sucesivamente. Lograban conocer, para los gases pues que estaban estudiando, lograban conocer puntos aquí en esta gráfica de presión y temperatura, listo. Entonces, dada una temperatura, tiquiti, medían la presión. Dada otra temperatura, tiquiti, medían la presión. Por ejemplo, si esto fuera el agua, sería como la presión a la que se congela y sería como la presión a la que se presenta la ebullición, ¿sí o qué? Si esto fueran, por ejemplo, los 100 grados centígrados. Entonces, ustedes saben que cuando uno tiene dos puntos, uno tiene una línea recta y con cualquier programita ahí o con el y igual a mxb, usted podría conocer todos los otros puntos de esta gráfica. Listo, entonces estos señores hicieron un experimento para un gas rojo, luego repitieron el experimento, no sé, para un gas Y y así se colocaban todos parchaditos a conocer puntos de líneas rectas como para discutir la tendencia que esas líneas rectas tenían. Y cuando usaban gases ideales, encontraron que después de ponerse a hacer regresiones lineales y a interpolar esos datos, sin importar el color del gas, si era rojo o si era azulito, el caso es que fuera pues ideal, aunque no parezca, eso son líneas rectas. Esas líneas rectas siempre se cortaban ahí en un punto, ¿cierto? Entonces aquí ese punto me quedó más corridito. Entonces a estos señoritos simplemente lo que se les ocurrió fue calibrar un nuevo termómetro en el cual el cero del nuevo termómetro estuviera aquí, desplazadito hasta acá, ¿cierto? Entonces como si uno cogiera todo esto y desplazara el cero hasta este punto de acá, ¿cierto? Entonces es como si este cero correspondiera a este punto de acá, listo. Y ese punto de ahí, realizando la interpolación, siempre para todos los tipos de gases ideales estaba localizado en 273.15, ¿cierto? Entonces a estos 273.15 le sumaron este 100, entonces esto de acá ya sería 373.15, entonces así se lograron construir una nueva escalita exactamente con las mismas divisiones de acá arriba. Entonces, por ejemplo, que aquí hay una diferencia de 0 a 100, esos 100 grados que hay ahí son los mismos 100 grados que hay ahí abajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo cojo acá a esta temperatura 2 y la resto con esta temperatura 1 de acá, entonces en la escala de grados centígrados ese delta de T me va a dar
100 grados centígrados. Pero como la escala de abajo es exactamente construida con las mismas 100 divisioncitas, si usted en esta escala coge esta temperatura T2 y la resta con esta temperatura T1, ese delta de T obviamente le tiene que dar otra vez 100, solo que ya no van a ser 100 grados centígrados, sino que ahora van a ser 100 Kelvin. Entonces, la diferencia entre las dos escalas simplemente es el cero. Entonces, si usted tiene una temperatura en grados centígrados y le suma el cero nuevo, que son 273.15, entonces usted se va a desplazar a una nueva escala que va a ser la escala Kelvin. ¿Listo? Entonces esas tres formulitas que hay acá son el resumen de fórmulas de cómo cambiar de diferentes escalas. Esta es la más usada. Y la más común es la de, o sea, esta la usada matemáticamente para nuestros problemas físicos. La de nosotros, pues por la parte del continente en donde nos encontramos, es la escala Celsius o la escala de grados centígrados. Entonces, si usted tiene un problema recombinado de una temperatura fea, por ejemplo, en grados Fahrenheit, usted la pone aquí y la convierte en grados centígrados. Y si está haciendo un problema matemático para este cursito, entonces usted coge esta temperatura en Celsius, la pone aquí y la convierte en Kelvin. Listo. Con la que vamos a trabajar mucho, mucho, mucho es con la escala Kelvin. Listo. ¿Dudas de este pedacito? Este pedacito es muy importante, muy importante. Sobre todo, ¿dónde? Sobre todo en expansión, porque cuando a un material o a un objeto o a un cuerpo se le suministra un cambio en temperatura, ¿cierto? Cuando se calienta, por ejemplo, el cuerpo se cambia, más bien cambia sus dimensiones, ¿cierto? Entonces, gracias a esos gradientes de temperatura, se presenta un cambio que puede ser a nivel lineal o a nivel del área o a nivel volumétrico. Entonces estos cambios así en temperatura están ligados a las variables longitudinales, volumétricas o de área. Entonces, dependiendo de un determinado material como tal, usted puede estudiarle sus cambios. El acero va a presentar unos cambios, el aluminio va a presentar unos cambios. Entonces, en los cambios que se le estudian a esos diferentes materiales, van a haber variables en las cuales estos delta de T van a estar involucrados. Ejemplo, por ejemplo, listo. Yo aquí tengo una tabla en la cual se reportan cómo los materiales están cambiando, ¿cierto? Entonces, el aluminio presenta un cambio, el latón presenta un cambio, el cobre presenta un cambio. Esos cambios se presentan dependiendo de los estudios que usted haga, ¿listo? Entonces, usted tiene, por ejemplo, esta plaquita de latón, ¿sí? Ok, y la mete en un horno, entonces ese latón va a sufrir un cambio y ese cambio va a estar mediado por este coeficiente alfa. Entonces este coeficiente alfa, vean tan bacano, es un número. Entonces me dicen, vea, hay un coeficiente que dice cómo el latón está cambiando. Entonces ese alfa vale 2.0 por 10 a la 5 Kelvin a la -1 o grado centígrado a la -1. Entonces vean esto tan bacano, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene variables como esta, este es el coeficiente de expansión lineal promedio para el latón, entonces este coeficiente va a ser el que me dice a lo largo de esta dirección lineal el latón cómo va a cambiar, ¿cierto? Cómo crece o decrece dependiendo de el delta de temperatura que usted le mete, ¿cierto? Entonces, vean, cuando ustedes les dan definiciones así como esta, que es Kelvin a la -1 o grado centígrado a la -1, es porque este alfa viene de una definición en donde la definición involucra una cosa como estas, un delta de T. Entonces, por ejemplo, ese alfa me está diciendo que yo voy a tener aquí un sistema o una definición en la cual en el denominador voy a tener un cambio en temperatura, ¿cierto? Porque vean que abajo en la definición del alfa, ay, ¿qué se hizo? En la definición del alfa, ¿dónde está?
En la definición del alfa me aparece Kelvin a la -1 o grados centígrados a la -1. O sea que esa definición, no, ¿cómo se dice? La dimensión, la unidad está en el denominador, listo. Entonces, esto que yo estoy colocando acá me está diciendo que aquí en el denominador usted va a tener que meter un delta de T y que este delta de T puede ser usado en grados centígrados o puede ser usado en Kelvin. ¿De qué depende? Depende del problema matemático que usted esté usando y cómo se le simplifique más el cálculo. Si las temperaturas se las dan en grados centígrados, entonces usted trabaja con el grados centígrados o grados Celsius o con Kelvin, dependiendo pues como del problema matemático para que usted vea más o menos cómo se le va a cancelar esa variable en su problema como tal. ¿Listo? Entonces este alfa es la variable que entra en juego cuando usted ya conoce lo que le pasa a los cuerpos. Entonces usted dice, va, tengo tres variables termodinámicas, presión, volumen y temperatura. Entonces, según lo que usted me acabó de decir, si usted analiza la temperatura, suministrarle cambios de temperatura a un cuerpo o a un objeto en particular le ocasiona cambios y esos cambios nosotros los vamos a cuantificar con coeficientes como alfa. Entonces estos coeficientes como alfa que dependen de los gradientes de temperatura me sirven para cuantificar cómo los cuerpos presentan cambios en las dimensiones cuando se les suministran cambios en temperatura. Listo, entonces nosotros vamos a definir nuestra expansión térmica hablando, por ejemplo, de los materiales. Entonces, casi todos los materiales se expanden cuando la temperatura se ve modificada. ¿Listo? Que ¿cómo usted lo va a pensar? ¿Cómo va a pensar en esa expansión? Usted va a pensar en esa expansión sencillito, pensando que usted tiene pues como un cuerpo, como este dibujito, que está compuesto de muchos átomos y que todos esos átomos están separados a través de cadenas o a través de resortes como estos que hay acá. Listo. Entonces, entre los átomos vecinos hay una distancia promedio que permanece constante si usted no altera el sistema, ¿cierto? Si usted no le pone cambios en las propiedades termodinámicas. Entonces, ahora piense, bueno, voy a coger este sistema y le voy a meter candela por debajo, listo, póngale una velita. Entonces, si usted le pone una velita, estos átomos que estaban antes separados con una distancia promedio, no sé, X por ejemplo, como cuando se le pone candela a la fiesta, todas las partículas de la fiesta empiezan a vibrar, ¿sí o qué? Con unas diferentes frecuencias. Entonces esas vibraciones hacen que esta separación promedio entre átomos vecinos cambie. Como cuando usted está en el laboratorio y el profe del laboratorio que está haciendo la medida de la elasticidad de un resorte le dice, no jugues con el resorte que lo vas a dañar, ¿sí o qué? En realidad es porque esa separación promedio, si usted coge el resorte y empieza a jugar con él, la altera, ¿sí o qué? Entonces lo mismo pasa en este sistema. Si usted coge y le suministra candela a esto por debajo, le suministra un cambio en temperatura, todas estas partículas que hay acá empiezan a presentar unas oscilaciones con una diferente frecuencia, entonces esta distancia promedio empieza a cambiar. Los átomos, a medida que usted les aumenta la temperatura, oscilan con una mayor amplitud, entonces en consecuencia esa distancia promedio que tengo ahí X o esa separación promedio entre átomo vecino empieza a aumentar y si usted antes tenía una distancia X y al final este átomo y este átomo ya tienen una distancia promedio X', si esa distancia cambió, entonces eso quiere decir que el cuerpo en sus dimensiones también cambió. ¿De qué depende? Depende de esta resta, ¿cierto? Si esta resta se hace más grande, entonces, bueno, depende de la variable X', ¿cierto? Si X' se hace más grande, entonces quiere decir que el cuerpo se expandió, o si la X' se hace más pequeña, entonces quiere decir que no se expandió, sino que se presentó todo lo contrario, ¿sí o qué? Y puede pasar. ¿De qué depende? De la temperatura, porque yo puedo aumentar la temperatura, pero también puedo bajar la temperatura, ¿listo?
Uy, todo este carretazo es simplemente para definir la expansión térmica, ¿listo? Entonces esa expansión térmica la vamos a definir en pro de cambios en temperatura, ¿listo? Y estos cambios en temperatura dependen del material. No es lo mismo analizar la expansión del aluminio, del latón, del cobre, del acero, porque sus coeficientes, los que hablan de la expansión, van a ser diferentes. ¿Listo? Entonces ese alfa que hay ahí va a ser bien importante para nosotros. Vamos a suponer que ese alfa va a permanecer constante a lo largo de una dirección establecida. Entonces a este alfa nosotros lo vamos a llamar a coeficiente de expansión y existen varias dimensiones, listo. Entonces, como yo solamente estoy hablando de la dirección X, a este coeficiente de expansión lo vamos a llamar coeficiente de expansión lineal, listo. O sea, que es en una sola dirección, la dirección X o la dirección Y o la dirección Z. Ven que el dibujito, los dibujitos tienen 3 dimensiones, X, Y y Z, listo. Entonces tiene diferente crecimiento. Vamos a suponer que los materiales que nosotros vamos a estudiar van a tener un crecimiento igualito. Ah, sí, vamos a suponer de una vez que los materiales con los que nosotros vamos a hacer los estudios son isotrópicos. O sea que si usted los mete, supongamos lo siguiente. Supongamos que usted tiene un cubito que tiene dimensiones X, Y y Z. Ya saben que mis dibujos son súper feos, pero supongan que usted tiene este cubito y que usted ese cubito lo mete en un horno. Entonces, que lo que crece en esta dirección, lo que crece en esta dirección y lo que crece en esta dirección está gobernado por el mismo alfa, o sea que no hay un alfa para la dirección en X, en Y y en Z, listo, que crecen igualito en todas las direcciones. Ahorita no embalarnos en las expresiones matemáticas. Entonces, voy a definir la expansión térmica, la voy a definir a lo largo de una dirección lineal promedio y esa expansión está en realidad definida con este coeficiente alfa, ¿listo? Entonces, miren que ese coeficiente alfa en la definición de abajo para determinados materiales solamente tiene dimensiones de temperatura en el denominador, que puede ser Kelvin a la -1 o grados centígrados o grados Celsius a la -1. O sea que esto arriba tiene algo que es adimensional. Entonces, para que esta vaina tenga aquí algo que sea dimensional, debe ser una cosa sobre otra cosa, como una fracción, obviamente, ¿sí o qué? El alfa es lo que habla de lo que cambian los materiales a lo largo de una dirección. Entonces, aquí la fracción deben ser lo que usted tenía y lo que cambió, ¿cierto? Entonces, la longitud inicial del cuerpo la vamos a definir como L sub I. Entonces, usted tiene una barrita de latón de 1 metro y cuando usted suministró un cambio de temperatura, entonces esa barrita creció o decreció dependiendo de la distancia promedio entre los átomos. Entonces, como legalmente sería como el X, solo que lo voy a escribir con L, pues porque con L estamos cuantificando longitudes, con A estamos cuantificando cambios en 2 dimensiones y con V estamos cuantificando cambios en 3 dimensiones. Pero si le quieren poner esa vaina X también es válido. Entonces, legalmente, esta definición me va a servir para definir los cambios a lo largo de una dirección. Por eso si lo quiero poner con X, entonces estos serían cambios en X, es lo que yo lo estoy llamando como el libro delta de L. Entonces, este carretazo simplemente es, ¿usted cómo mide la expansión térmica lineal promedio en un material? Muy fácil. Lo primero es que usted tiene que saber cuánto medía inicialmente su material a una temperatura ambiente. ¿Listo? ¿Cuánto mide? Luego usted tiene que saber de qué es el material. Entonces, si es de cobre, aluminio y latón, porque cada uno de esos materiales tiene un alfa diferente y está determinado por esta tablita, por ejemplo. Y luego, para poder saber cuánto crece o decrece, entonces necesita saber cuánta temperatura le suministró en el horno en el que le metió, ¿sí o qué? Entonces le suministró un tal delta de T. Entonces, de esa forma usted va a conocer cuánto cambió. Entonces, si usted quiere la longitud final del
¿De qué cosa? Usted quiere la longitud final de su plaquita de latón, entonces simplemente usted tiene que coger su longitud inicial y tiene que sumarle este delta de L, que fue lo que cambió cuando usted le suministró un cambio de temperatura. Por ejemplo, suponga que usted estaba trabajando con las vías de un ferrocarril y el ferrocarril era un ferrocarril no sé qué, no de acero, por ejemplo, ¿cierto? Entonces usted le dijeron, no, mire, es que vea, ¿qué? La vía normal tenía una longitud, no sé, de 30 centímetros, por ejemplo. Entonces usted quiere hacer una prueba para saber cuánto tiene que dejar, sí o qué, para ver cuánto tiene que dejar para qué, pues para cuando usted tenga un día muy caluroso, el material se expanda, entonces la vía dé perfectamente en la estructura que usted está ahí construyendo como tal. Entonces usted tiene que conocer la longitud inicial de la vía, pues del ferrocarril, y usted tiene que saber cuánto calor va a ser en ese día, ¿cierto? Entonces suponga que usted quiere analizar cuánto es la longitud final en un día súper caluroso donde la temperatura pasó a 40 grados centígrados, ¿cierto? Entonces ese va a ser su delta de temperatura. Entonces usted aquí va a tener un delta de L que va a estar gobernado por ese delta de T. Entonces, ¿qué sería delta de L en ese problemita? Sería el alfa, vamos a inventar que la vía es de acero, por la longitud inicial, que también vamos a inventar que es de 30 centímetros, por el delta de temperatura. Entonces estamos inventando que en el problema usted le dio una subida de temperatura de 40 grados centígrados. Listo. Entonces usted quiere conocer cuál fue la longitud final de su sistemita en particular. Entonces, ¿cómo lo hago? No, súper fácil. La longitud final van a ser esos 30 centímetros más el delta de L. Ahí no tengo una calculadora. Y el delta de L, ¿cómo se lo va a calcular? Alfa del acero, entonces es 1.2 por 10 a la menos 5 por longitud inicial, por 30 centímetros. Yo voy a dejar esta vaina con 30 centímetros, listo. Y el delta de T, entonces el delta de T dijeron que era de 40 grados centígrados, ¿cierto? Me estoy calculando un delta de L. Entonces miren la utilidad de las definiciones de variables con deltas de temperatura. Usted aquí puede o seleccionar los Kelvin o seleccionar los grados centígrados. Entonces no me conviene este porque mi delta de T ya está en grados centígrados. Entonces yo voy a utilizar esta definición con grados centígrados a la menos 1, o lo voy a colocar aquí en el denominador para que esta variable y esta variable se me cancelen y obviamente me dé un delta de L. Como es delta de L, es delta de longitud, entonces tiene que estar en centímetros. Entonces simplemente escoger ese 1.2 por 10 a la menos 5 y multiplicarlo simplemente por mis 30 centímetros. Una cosa súper chiquita. Entonces dice esta vaina que esto me da un 3.6 por 10 a la menos 5 centímetros. Entonces una cosa muy chiquita. Esa longitud al final simplemente va a ser su longitud inicial más ese delta de L, ¿cierto? Vean en las cifras en las que va a cambiar esta variable como tal. Entonces usted le preguntan, bueno, entonces dígame, ¿cuál es la longitud cuando la temperatura pasó a esos 40 grados centígrados? Entonces simplemente usted tendría que coger a esa vaina, a esos 3.6 por 10 a la menos 5 y le tendría que sumar los 30 centímetros. Una cosa súper exagerada, pues como para que vean más o menos en este problemita cómo sería el cambio, porque como es a la menos 5, entonces esa vaina estaría como por acá. Así. Listo, muy por acá. Son cambios muy pequeños y lo que puede pasar pues que haya sistemas en los cuales esas consideraciones sí sean súper importantísimas y sí haya que tenerlas en cuenta como tal, listo. Entonces usted podría decir que en ese día tan caluroso, esa longitud, el cambio en esa longitud es muy despreciable, ¿cierto? Porque miren que es por allá en esa 1, 2, 3, cuarta, quinta cifra decimal como tal, listo.
Pero así como se dan pues estos cambios donde los deltas de T son positivos, también podría pasar que los delta de T sean negativos, ¿cierto? Pues que no me dijeran, hey, calcúleme cuánto cambió la longitud final si la temperatura aumenta a 40 grados centígrados, sino que me dijeran, hey, calcúleme la longitud final si la temperatura disminuye en 40 grados centígrados. Eso sería como un indicio de que en este delta de L, o que este delta de L más bien puede ser o positivo o puede ser negativo. ¿Que de qué depende? Esta variable no tiene el signo. Esta longitud no tiene el signo. ¿Quién aporta el signo? El cambio de temperatura, porque a mí me pueden dar un día en el cual haya un aumento de temperatura, o me pueden dar un problema en el cual hayan un bajón de temperatura, ¿sí o qué? Que la temperatura disminuyó. Entonces con eso yo sé que el delta de T sería negativo. Y si mi delta de T es negativo, entonces en la longitud final, en ese día no tan caluroso, sino en ese día frío, yo no tengo que hacer una suma porque mi delta de L no es positivo, sino que tendría que hacer una resta. Entonces ya esto sería un menos delta de L porque el delta de T sería negativo, ¿cierto? Entonces tendría que hacer lo mismo, pero en vez de hacer una suma, su delta de L es negativo, entonces no sería LI más delta de L, sino LI menos delta de L, entonces no sería un 20, no sería un 30, sino que esto sería un 20 y tantos, ¿sí o qué? Entonces eso sería, ¿cuánto era? 30 menos 3.6 por, no se puede escribir así, paréntesis, 3.6 por 10 a la menos 5. Cierro. 29.1, no sé qué. 1, 2, 3, 3, 5, 3, 5. Así. Entonces esto es simplemente como una aplicacióncita para que vean la vuelta de la delta en la temperatura, ¿cierto? Usted puede jugar muy cómodamente con estos deltas de temperatura dependiendo de cómo su problema le da las temperaturas, ¿cierto? Entonces si fuera Kelvin, de una utilizo la definición en Kelvin para poder cancelar estos grados de acá o Kelvin si fueran Kelvin en particular. Y otra cosa súper importante es que en un sistema se presenta pues como una expansión o una compresión también dependiendo de los gradientes de temperatura. O sea, este delta de L puede contribuir a que una longitud crezca o puede contribuir a lo contrario, a que se haga más pequeña, dependiendo pues de si la temperatura sube o la temperatura baja, ¿listo? Entonces, estos son aplicaciones de lo que pasa cuando se modifican las variables termodinámicas, sí, o que la presión, el volumen, y esta última aplicación es de la temperatura. Si la temperatura cambia, las longitudes de los sistemas, de los cuerpos, de los objetos se ven afectadas, sí, o que puede que se hagan más grandes, pueden que se hagan más pequeñas, dependiendo de los gradientes de temperatura y obviamente dependiendo del material. Cada material sufre una expansión lineal promedio diferente, pues porque experimentalmente se mide que ese coeficiente tiene valores diferentes dependiendo de cada sistemita en particular. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra primer clasecita, súper sabrosa.